Don Henry, ¿en qué lugar del país nació su merced? En Manizales, En Manizales, ¿qué sitio específico de Manizales? en el barrio Chipre. En el barrio Chipre. ¿Y creció con su papá, su mamá, con un ambiente familiar común y corriente? Sí, con todo el núcleo familiar. Ok. Cuando su merced tiene algún recuerdo, el primer recuerdo que tiene la primera vez que vio televisión, Sí, más o menos cuando tenía una edad como de 5 años. cuando tenía 5 años, Cinco, usted cuatro. estaba viviendo en Manizales. Sí, claro. Ok. ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Qué recuerda? ¿Qué fue lo primero que vio? Mm, a ver, películas, unas películas, pero eran como de muñecos, y novelas, así por el estilo, del Senado. eh, y por sí pues que me gustó verlo porque cuando llegó era en blanco y negro. Entonces mi papá tenía un mueble grande y dentro del televisor estaba dentro del mueble estaba empotrado el televisor. ¿El televisor era de ustedes? Sí, claro. Sí. Su merced, ¿qué recuerdos tiene cuando era pequeño? ¿Qué posibilidades o qué facilidad había de adquirir un televisor? Pues era un poquito dificultoso, pero a la vez se podía por medio del trabajo de mi padre. ¿Y usted puede considerar que los programas que usted veía eran educativos? Sí, algunos, en su gran mayoría, porque era más que todo televisión educativa en esa época y novelas. Recordemos que en ese entonces estaba ¿qué? Estaba el presidente Rojas Pinilla, ¿no? Estaba el Sí, sí, presidente sí. Rojas Pinilla. Ajá. Y que precisamente la televisión se trabajó con un fin, aparte de hacer campaña política, se trabajó con un fin educativo. ¿Cree usted que se cumplió con la labor en ese entonces? Sí, en gran parte. ¿Qué programa recuerda usted que eran educativos? Que ustedes sí, que en especial, un nombre en específico. No, pues los programas del Senado, de la República. Eh, no, y en ese tiempo pues había muy poca propaganda, más que todo eran eh, cortos educativos, más que todo. ¿Y qué horarios tenían para esos programas? Eso tenía un horario específico, pero no se podían ver muchas veces porque pues el estudio sí, entonces llegamos por la tarde de pronto a hacer las tareas y a ver un poco de televisión cuando nos dejaban. La programación tenía un cierre, Sí, ¿cierto? ¿A qué horas tenían sí, era cierre? muy temprano, se cerraba por ahí tipo 10 de la noche, ¿Y eran solo programas nacionales? solo programas nacionales, en blanco y negro. ¿Qué cambios usted ve en las programaciones de la televisión cuando llegó, cuando usted era niño? ¿Qué cambios ve usted en la televisión actual? Uy, no, el cambio ha sido eh, bastante grande y ha cambiado muchísimo, muchísimo porque ya después de ese entonces ya empezamos a ver la televisión a color. Específicamente no recuerdo la fecha, pero cuando llegó ya empezaron a llegar más programas nacionales y programas un poco extranjeros, muy pocos, pero sí llegaron a color. Y en cuanto a la fabricación, no la fabricación, sino como la construcción que realizan los programas hoy en día, ¿qué ve usted diferente a los programas que hacían cuando usted era pequeño? ¿Qué ve usted diferente, digamos, en los canales nacionales? No nos vayamos tanto a los internacionales, sino situémonos en RCN y Caracol. ¿Qué diferencia ve usted entre los programas de esos dos canales, que son los canales nacionales privados, a la programación que tenían cuando usted era pequeño? Pues eran más que todo programas educativos y programas del Senado. Novelas muy poco. Sí, se veía más que todo y películas. Sí, más que todo eran películas y pues yo personalmente me amañaba mucho viendo películas mexicanas. Eso fue lo primero que llegó acá, obviamente, Sí, claro, porque vaqueros. era lo más cercano que teníamos Sí, claro. en América, en Latinoamérica, que fue los programas mexicanos y los programas cubanos. Sí, sí. Se veía mucho, ¿sí? Digamos que
mm, ¿cómo usted recuerda algo de cómo era su vida antes de la llegada del televisor? No, pues yo era un niño, yo era un estudiante y a la vez trabajaba con mi padre, entonces el tiempo que me quedaba a mí era muy poco para ver la televisión, porque yo salía a estudiar y en ese entonces a mí me tocaba ir a llevarle el almuerzo a mi padre. Mi padre, yo llegaba y él allá me recibía y luego me tocaba quedarme el resto de tarde a ayudarle a él. Ya a las 5:30, 6 de la tarde ya arrancamos para la casa. Entonces era muy poco el tiempo que utilizábamos para ver televisión, porque llegamos a hacer tareas y ya a las 10 se terminaba, entonces ya... ¿Y usted recuerda cómo fue la sensación de la primera vez que llegó la televisión a Colombia? ¿Cómo fue la sensación del pueblo? Porque pues usted viene de una parte rural de Manizales, ¿no? No rural, porque yo nací en Manizales. Si había urbanización como tal, no se veía. Sí, sí, claro. ¿Cómo era, o sea, cómo fue la primera sensación de cuando llegó la televisión allá a la zona donde usted vive? No, pues la felicidad era grande. Lo que pasa es que cuando yo ya tuve conocimientos de la televisión, ya estaba la televisión. Ya había Sí, llegado. ya había llegado. Sí, eso fue por intermedio de Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla. Entonces ya habían pasado varios años hasta que, pues... ¿Cuál fue su fecha de nacimiento? Conocimiento. ¿Cuál fue su fecha de nacimiento? Yo nací el 26 de septiembre de 1951. 51. La primera vez que llegó la televisión a Colombia fue en el año 54. Sí. Recordemos, obviamente yo creo que su merced no tiene como tal la retentiva para digamos ¿cómo decirlo? Como que no tiene la retentiva de saber cómo fue la transición de la radio a la Sí, televisión, ¿no? No, O sea, estaba muy pequeño como para recordar. Sí. Pero sí recuerda los programas, sí recuerda que eran más educativos, que eran más familiares. ¿Sí? Pero eran programas prácticamente caseros que cualquier persona los podía ver, porque de maldad no tenían nada. O sea, usted podría decirnos que en ese entonces se podían reunir las familias a ver televisión, Sí, a ver televisión, con total tranquilidad. Sí, claro. Y de por sí que era hasta las 10 de la noche, entonces no quedaba mucho tiempo para uno aprovechar de la televisión, porque ya si se acostaba el papá ya tenía uno que estar durmiendo para madrugar al siguiente día. Bien. Entre los medios de comunicación tradicionales que conocemos, entre el periódico, la radio y la televisión siempre va a primar como medio, como el medio que encabeza todos esos medios tradicionales. ¿Por qué? Porque la televisión siempre va a tener una credibilidad, ¿no? Usted podría decirnos, o usted podría dar su palabra de cuánto nivel de credibilidad usted le tiene a la televisión. O sea, ¿usted cree todo lo que pasan por televisión? No, claro que no. No todo es verdad. Ciertas cosas son aumentadas, otras son por pensamientos de otras personas. Así, diferente. Lo que es la política. No es lo mismo la noticia que dé uno a la noticia que dé otro, porque se transversan. No son noticias iguales. ¿Qué le cambiaría a usted la televisión de hoy en día? Muchos programas extranjeros. ¿Le quitaría todos los Sí, programas? yo le quitaría los programas extranjeros. ¿Por qué? Acá en Colombia se puede obtener una buena televisión. Y buena televisión, pero ahorita son solo paquete las programadoras que traen. Cuando no lo traen las mismas programadoras colombianas, traen de otro sitio. Y no me parece como muy pues normal, ¿no? ¿Usted consume canales nacionales? ¿Cómo? ¿Consume canales nacionales? O sea, ¿consume las programaciones o los productos que brindan los canales nacionales? Caracol y RCN. Caracol, RCN, Señal Colombia, Canal Capital en Bogotá. No, con su programación que tienen, Sí, no, muy poco. muy poco. ¿Por qué? Porque no creo en todo lo que dice. Se nos podría decir que les falta algo más familiar, ¿cierto? A los canales. Sí, podría ser. Volver a reunir a la familia en la sala. Es correcto.
sentarnos todos a ver una novela o algún programa tranquilamente, Sí, claro, cosa que se ha perdido, ¿cierto? bastante. Total. Don Henry, muchísimas gracias por la entrevista.